Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de risotto de quinoa con champiñones. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un risotto de quinoa, en este caso en lugar de arroz, con champiñones. Es una receta que la podéis encontrar también denominada como quinoto, quinoa y risotto, bueno, pues esa mezcla. Muchas veces me preguntáis cómo utilizar o qué usos darle a la quinoa en las recetas dentro de una alimentación saludable, y yo la mayoría de las veces respondo: si no sabes cómo utilizarla o no estás habituado, haz recetas de arroz sustituyendo el arroz por quinoa y aumentando un poquito la cantidad de líquido para que te quede bien cocinada. Esa es la manera más fácil de empezar a introducir la quinoa en la alimentación, y poco a poco, bueno, pues ya se pueden ir después pues elaborando recetas un poco más específicas o, bueno, pues dándole otros usos. Inicialmente, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a utilizar quinoa es lavarla muy bien. Si nosotros nos metemos en la boca unos granitos de quinoa, que son muy chiquititos cuando está seca, vamos a notar que tiene un sabor así como un poco amargo. Ese sabor amargo se lo dan las saponinas que contiene, sobre todo en su superficie. Es una sustancia potencialmente tóxica cuando se consume en grandes cantidades. Si un día nos comemos la quinoa sin lavar, no nos va a pasar nada más que pues que el plato no nos va a saber muy bien, porque tiene ese regusto, como os digo, un poco amargo. Pero en prevención es mejor que la pasemos, que la lavemos bajo el chorro de agua fría. En algunos casos, algunos fabricantes o envasadores, más bien vamos a decir, en el envase nos pueden poner que no es necesario lavarla porque ya la han lavado ellos previamente. No quiere decir que esa quinoa sea especial y que no contenga saponinas, sino que ha sido un poco más tratada antes de envasarla para que a nosotros nos resulte más sencillo utilizarla en casa. Pero tendría que venir reflejado en el envase, es decir, quinoa para utilizar directamente, no necesita lavado previo, porque si os fijáis, casi siempre, o al menos en los envases que yo encuentro con más facilidad, en el modo de uso pone que hay que lavarla con abundante agua antes de utilizarla. Y ese es un paso que tenemos que hacer previo a cocinarla. En algunas ocasiones también vais a encontrar como que hay que ponerla a remojo para poderla activar y tal. Bueno, pasos que nos podemos ahorrar perfectamente cuando la vamos a cocinar. La forma de cocinarla similar a la del arroz, es decir, vamos a calcular las cantidades en proporciones. A veces no, cuando medimos los sólidos en peso no ocupan lo mismo que el líquido, y eso nos lleva a error al calcular las cantidades. Y me explico: una taza de quinoa, si utilizamos una taza medidora americana, que ya sabéis que tienen sus cantidades muy bien, bastante exactas, bueno, esa taza puede pesar alrededor de unos 300 gramos. Si yo pongo tres porciones de líquido, que es lo que necesito para cocinar adecuadamente esa quinoa, bueno, pues me estoy poniendo en un peso que no coincide con el volumen. Me explico, creo que se entiende bastante bien. Los líquidos ocupan menos y pesan lo mismo que ocupan, pero los sólidos ocupan más y pesan más de lo que ocupan. Bueno, es un poco así como juego de palabras, pero quiero decir que no os fiéis cuando vayáis a hacer arroz o quinoa en este caso de los pesos, sino que calculéis en proporción con una taza, con un vaso o con un instrumento que tengáis vosotros en casa.
Lo primero que tenemos que hacer, os recuerdo, es utilizar la quinoa, es decir, lavar la quinoa para poderla utilizar. Ya veis que la quinoa tiene un grano chiquitito. Bueno, pues primer paso, la ponemos por ejemplo en un colador o la sumergimos en un recipiente y la vamos lavando hasta que el agua quede clarita. Una vez que tenemos la quinoa lavada, vamos a empezar con el sofrito, con los ingredientes que necesitamos para preparar el risotto. El primero, como siempre, ya sabéis, el aceite de oliva. En este caso le voy a poner solo una cucharada de aceite. Sois muchos los que me decís que anteriormente cocinabais con mucho más aceite de lo que lo hacéis ahora y que nunca os hubieseis creído que se podría preparar un sofrito con tan poquita cantidad de aceite. Todo es ponerse manos a la obra. Así que ahora, para poder preparar el sofrito, ingredientes principales, ya sabéis que forman parte básica de mis recetas, pues la cebolla y el ajo, pero en este caso pues le vamos a dar también un toque especial con el puerro. Como no lo vamos a triturar, y sé que hay muchas personas a las que no les gusta encontrarse los trozos grandes de cebolla, lo que podemos hacer es picarla pequeñita, es decir, hacer trocitos chiquitines con la cebolla para que después nos quede, bueno, pues un poco más camuflada. Una vez que tenemos la cebolla ya picadita, la vamos a ir echando en la cazuela y a continuación vamos a picar el siguiente ingrediente, que como os he dicho es el puerro, que ya lo tengo lavado, quitada la parte verde y listo para utilizar. Así que para que nos quede más pequeño, lo más cómodo suele ser abrirlo por la mitad, porque así después cuando vayamos removiendo pues se van desprendiendo todas las capas y queda mucho más finito. Eso sí, lo cortamos chiquitín, pues se nos va a deshacer. Tanto cebolla, que ya hemos puesto, como el puerro, como el ajo, que pondremos a continuación, son tres ingredientes, yo diría que de los más ricos, los que más abundantemente nos van a proporcionar sustancias bioactivas cuando cocinamos. Así que estos sofritos espero que pasen a formar parte habitual de vuestras recetas. Así que vamos también con todo el puerro picadito a la cazuela. Cuando pensamos en recetas de arroz nos dan así como un poco miedo, ¿verdad? Mucho hidrato de carbono. Bueno, si os fijáis en la cantidad de verdura que estamos añadiendo en la cazuela, bueno, pues es bastante abundante, probablemente superior a la cantidad de quinoa, en este caso, que vamos a poner. Tengo 2 dientes de ajo, que voy a hacer pues la misma operación. Los voy a pelar y los voy a picar. Y vamos también con el ajo a la cazuela. Ya en este momento, ya como siempre os digo, es cuando tenemos que encenderla. Si lo vamos haciendo mientras picamos, pues se nos van a quemar los ingredientes. Si somos muy organizados y lo tenemos todo preparado y listo, todo picado para echarlo a la vez, perfecto, podemos encender en ese momento. Así que vamos a saltear hasta que nos quede muy bien pochada la verdura. Mientras se saltea la verdura, vamos a preparar el siguiente ingrediente, que son los champiñones. En este caso ya veis que son muy grandes, por lo tanto lo que vamos a hacer, bueno, pues es trocearlos. Aproximadamente serían unos 200 gramos, que si son 250 tampoco pasa nada. No dejéis paquetes abiertos o los champiñones ahí colgando en la nevera, porque al final se os van a estropear. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues en este caso, como son muy grandes y tienen la piel gorda, para obtener un resultado más fino, lo que voy a hacer es pelarlos. ¿Se pueden utilizar sin pelar? Sí, también se pueden utilizar sin ningún tipo de problema. Bueno, voy a hacer con la mitad, y así os voy enseñando. ¿Qué hacemos después? Pues vamos a picarlos pequeñitos. Bueno, hay personas que les gusta encontrarse los trozos, otras no tanto. Vamos a picarlos así, no muy grandes, para que nos queden muy bien repartidos también por la receta y además para que se nos cocinen más rápidamente. Cuando la verdura ya empieza a dorarse, vamos a añadir también los champiñones para darles unas vueltitas. A veces
Los champiñones os podéis encontrar con que os sueltan mucha cantidad de agua, otras veces no sueltan absolutamente nada. Por lo tanto, como es una sorpresa, tenemos que esperar a ver qué ocurre en nuestra cazuela, pero yo os voy a dar la solución en el caso de que suelten agua. Si veis que de repente la cazuela se os empieza a llenar de agua, fuego fuerte, lo evaporáis y añadís una gotita más de aceite para después seguir salteando. ¿Que no os sueltan agua? Pues nada, seguimos cocinando igual. Bueno, a mí en este caso no me han soltado absolutamente nada de agua, así que vamos con los siguientes ingredientes. Uno de ellos es el vino blanco. En este caso utilizamos aproximadamente unos 100-120 mililitros de vino blanco que vamos a dejar evaporar. Algunas veces me habéis preguntado cómo sustituirlo. Bueno, pues en el caso de no utilizar vino blanco, que es una de las opciones más fáciles para dar sabor a las recetas, podéis sustituir el agua por caldo de verduras, por ejemplo, en este caso, y vais a obtener también un resultado estupendo. Cuando ya hayan transcurrido un par de minutos para que se evapore el alcohol, que os podéis fiar también por el olor, vamos a añadirle la quinoa, que ya está lavada y escurrida, así que la incluimos también en la cazuela y vamos a darle unas vueltecitas. Estas semillitas tan pequeñitas de quinoa, como veis, al estar mojadas se van pegando, bueno, por todas partes, así que bueno, con un poco de paciencia las tendremos todas en la cazuela. Removemos y seguimos añadiendo ingredientes, en este caso el agua o el caldo, en el caso de que vayáis a utilizar caldo, que necesitamos para cocinar la quinoa. En total serán unos 750 mililitros de líquido. Como ya he añadido 120 con el vino, pues en el resto lo voy a añadir de agua. Y además, para darle ese sabor que necesitamos siempre, porque la quinoa también es sosita, por eso necesita muchos ingredientes que le aporten sabor, pues le nos falta ahora la media cucharadita de sal, y ahora tenemos que dejar como si fuese un arroz que se vaya cocinando, pero como no es un arroz seco, sino un risotto, tenemos que remover mientras va hirviendo. Cuando ya está prácticamente terminada la quinoa, vamos a añadirle el ingrediente típico de los risotos, que puede ser por un lado mantequilla, por otro lado nata, pero el que os va a dar mejor resultado va a ser el queso, y evitáis tener que añadir mantequilla o nata a la receta. Eso sí, si es un queso que funda bien, os va a quedar mucho más cremoso, por supuesto, este risotto de quinoa, que como os he dicho al principio del vídeo, se suele llamar también quinoto. Así que nada, fundimos bien el queso, removemos bien y tenemos la receta terminada. Con las cantidades que os he ido dando de los ingredientes, tenemos un buen plato de risotto de quinoa para 2 personas, que podemos utilizarlo bien como primer plato, o bien lo podemos utilizar, por ejemplo, como plato único para la cena. Aquí tenéis, por lo tanto, una receta en la que estamos utilizando un ingrediente diferente, pero la base de la receta es la misma. Quiero decir que si preparamos el risotto con arroz, la base de la receta es la misma, pero puedo cambiar ese arroz por quinoa adaptando las cantidades de líquido, y por lo tanto tengo una receta con unas propiedades diferentes. En este caso, la quinoa es un pseudo cereal, es rico en proteínas, no contiene gluten, para aquellas personas que necesitéis mantener esa alimentación sin gluten y que muchas veces tiráis del arroz como comodín, pues tenéis un ingrediente diferente para poder utilizar, en este caso con la quinoa. Así que espero que también, bueno, pues vayáis pensando distintas formas de utilizarlo, y os daré también más recetas porque me estáis preguntando muchísimo sobre cómo incluirla en la alimentación. Hay países en los que es de uso habitual, pero en otros es algo más o menos novedoso. Así que espero que le deis al like de la receta, por supuesto que no dejéis de suscribiros al canal. Espero que me sigáis también en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter.
y por supuesto que quiero que todos sigáis ahí en los próximos vídeos.